Honduras vivió un momento político clave cuando la MACCIH inició investigaciones sobre corrupción y manejo de fondos públicos. Las discusiones alcanzaron sectores políticos, empresariales y financieros. Entre los nombres que aparecieron en debate mediático estuvieron exalcaldes de Tegucigalpa como Nasri Asfura y Ricardo Álvarez, vinculados en reportajes a análisis sobre contratos, empresas y relaciones financieras. Aunque muchas de estas menciones forman parte del debate político y periodístico, y no necesariamente decisiones judiciales, marcaron la conversación nacional. La salida de la MACCIH dejó preguntas abiertas. ¿Se debilitó la lucha anticorrupción? ¿Cambió la relación entre política y finanzas? Hoy analizamos ese contexto para entender el presente político hondureño. Porque la transparencia sigue siendo un tema pendiente. Suscríbete, comenta tu opinión y mantente informado. Queda aprobado el artículo 234. Darle continuidad al Fondo de Desarrollo. Artículo 234. Darle continuidad al Fondo de Desarrollo Departamental, el cual estará constituido. El texto del artículo 131A de la Ley de Presupuesto publicada en la Gaceta Oficial no es el mismo que fue aprobado por el Congreso Nacional el pasado 18 de enero. La norma que viola la Constitución denunciada por la MACCI y que tiene por objeto impedir que el Ministerio Público investigue casos de corrupción de la red de diputados y que prohíbe que se presente requerimiento penal ante la justicia, estableciendo que no procede ninguna acción judicial si antes no concluye su investigación el Tribunal Superior de Cuentas, no fue aprobada por el Pleno del Congreso Nacional, sino introducida de forma ilícita, afectando la soberana decisión del Poder Legislativo y la voluntad de los diputados de la Nación. En aplicación al artículo 123 de la presente ley, se ordena al Tribunal Superior de Cuentas realizar una auditoría e investigación especial para todos los fondos públicos gestionados y percibidos por los diputados del Congreso Nacional, comprendidos los periodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018. Los fondos antes referidos comprenden tanto el Fondo Social de Planificación Departamental, el Fondo de Desarrollo Departamental, subsidios o cualquier otra denominación que se les haya dado a los fondos que son destinados para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales en los diferentes departamentos, incluyendo los tercerizados o descentralizados. Quedan comprendidos además los gastos de inversión social y lo relacionado al fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia que se ejecuten a través de las instituciones del derecho público y privado creadas para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos. Dicha auditoría e investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas debe realizarse en un periodo de 3 años después de la publicación de la presente reforma, para lo cual el Tribunal Superior de Cuentas aprobará un reglamento especial. Todos los documentos relacionados con dichos fondos deben ser remitidos por el Tribunal Superior de Cuentas para realizar la auditoría correspondiente. Si una vez finalizada la auditoría e investigación especial y esta adquiera el carácter de firme de conformidad a la ley y el reglamento del Tribunal Superior de Cuentas y este encuentre hallazgos, determinará la responsabilidad civil, penal o administrativa que en derecho corresponda, notificando a los entes correspondientes en cada uno de los casos o en su defecto otorgando la solvencia correspondiente. A discusión el artículo 233, suficientemente discutido, a votación. Queda aprobado el artículo 234. Darle continuidad al Fondo de Desarrollo. Hombre, al final, hombre, eso es al final, dale. Artículo 234. Ahí hay que resaltar, vea usted, ahí está Wilfredo Cerrato, el delincuente que
Le dice al protomongoloide ese, es al final, hombre, es el otro. Y a la par el tesorero del Congreso Nacional, Francisco Rivera. El tesorero del Congreso Nacional, y le dice, no hombre, por favor, ahí está el presidente del Banco Central. Y ya vamos a ver que debido a la torpeza de ir asesinando, y es lo que le transmiten y le dicen, y entonces llegaron como a normalizar, ¿va? Es decir, esto ya no se va a cambiar. Vea usted el ademán, ese es el señor Wilfredo Serrato, pieza clave en el narcoestado y en la contratación del crimen organizado de los cachiros en Honduras. Vamos con la pieza. No, hombre, al final, hombre, eso es al final. Eso es al final, dale, dale. Artículo 234, darle continuidad al Fondo de Desarrollo Departamental, el cual estará... Este es el párrafo que han insertado de forma ilegal, que varía el sentido de lo aprobado. Durante esté en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal. Se han cometido por este hecho graves delitos por parte de diputados y otros altos funcionarios. El agravante es que el objeto de estos actos ilícitos es la impunidad de todos los sujetos investigados. Debe individualizarse la responsabilidad penal de quienes han modificado la voluntad del Congreso Nacional. La práctica de las comisiones de estilo afectan la seguridad jurídica de Honduras y son lesivas al orden jurídico en general. Pero esta vez, además, han buscado la impunidad de la red de diputados para que sus procesos se archiven. No a la corrupción y a la impunidad. ¿Qué casos estaban abiertos ahí? El del Bin Santos. Ojo con eso. El caso de Gladys Aurora. El caso que vincula a un proyecto criminal que acabó con la vida de Berta Cáceres y que penetró a la banca internacional y nacional en proyectos hidroeléctricos. Veamos al señor Wilfredo Serrato cuál era su ánimo de modificar ese artículo que se inserta de forma ilegal y que le dice al Ministerio Público, usted no va a tocar a Juan Diego Zelaya, usted no va a tocar a Tito Narriafura, a Toño Rivera Calleja, él tiene que hacer su campaña electoral. Por eso cuando les hemos llamado esas ratas aquí, y es el tiempo no de seguir morboseando, ustedes nos sacaron ya y nos dijeron, bueno, incidamos, y eso es la razón por la que el pueblo tiene que tomar el poder, para deshacerse de estas ratas criminales de una vez y para siempre. Veamos cuál es el trasfondo, donde Banco Ficosa y su apoderada legal, que es la que se encarga ahora de TX, pero lo vamos a ver más adelante con Ernesto Carrasco. Ahora nos interesa ver a Wilfredo Serrato, porque él está ahí diciéndole, en ese momento es el secretario de Finanzas, es el que le ha pagado a los Valle, es el que le ha pagado a los cachiros, y que con la misma modalidad le pagaba por el CIAFI al señor Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, que fue el reclamo que hizo Yanni cuando dijo, bueno, pero es que a mí me han pagado por el CIAFI, pues. Esto es lo más importante que puedo decir, Renato. Porque por ahí le pagaban a los cachiros. Por ahí le pagaban a Chandy Ardón, a Hugo Ardón. Y como si fuera poco, veamos el contrato que comprueba cómo el asesino de Berta Cáceres, que sigue esperando la individualización de pena, Roberto David Castillo, dueño de Prodersa, que estaba en los bienes asegurados de los cachiros, el señor Wilfredo Serrato y la actual presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que nos alegó a nosotros, que nos demandaron
porque dijo que no era un problema sistémico lo de Banco Continental, que era un problema aislado. Es la ex procuradora y fue la que garantizó las 6 empresas que tituló los 23 contratos que hoy nos tienen empobrecidos. Y aquí le quiero decir que apriete sus cinturones a Óscar Fernando Chinchilla y a los medios de comunicación que siempre quisieron entrar de forma advenediza y en reduccionismo, donde, vea usted, llevando funcionarios, pero si el aval del narcoestado son Wilfredo Cerrato, en su condición del secretario del despacho de finanzas, su aval solidario, la señora Ethel Deras Enamorado, en su representación legal del Estado, como Procuradora General de la República, ¿a qué bien mercantil le hacen un aval solidario para 30 años? A producción de energía solar y demás renovables DESA. ¿De quién es DESA? De los testaferros de los cachiros, Roberto Arturo Mejía Salgado, un notario que incluso en la estructura jurídica para notariar, usted no puede hacerse una escritura pública a su favor. El contrato de Prodersa que vincula en lavado de activos y el nexo de Camilo Alejandro Atala con los Cachiro y Roberto David Castillo, empleado del ejército, egresado de la West Point, de las Américas, de los gringos, y esa empresa que pasa a ser parte de Ficosa y de la FICE, con 4.011 acciones la FICE, estaba asegurada. Vamos a colocar el documento de Operación Apolo, donde Chinchilla tiene asegurada esa empresa. Y como una empresa que viene de los cachiros, el señor Wilfredo Cerrato, obligado por Juan Orlando Hernández Alvarado y por las coimas que recibe, llega y le dice al Congreso, si ustedes no quitan eso, nos vamos al lado con los banqueros. Ahí comienzan a quitarle los dientes que se había autogestionado la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad Maxi. Ok. Ese contrato que Ethel Deras constituye como un aval de los 23 contratos, otros terminaron en Da Vivienda, terminaron donde Freddy Nasser, Chucri Cafi. Esos 23 contratos que provienen de la construcción del asesor legal de Mauricio Oliva Herrera, estaba asegurado en los 58 bienes de los hermanos Rivera Maradiaga el 5 de marzo del 2018. Cabe destacar que dentro de las empresas aseguradas, es decir, de los 58 bienes incautados, está la empresa Energía Solar y demás renovable Prodersa, ubicada en la carretera principal hacia Agua Fría, Nacaome, donde el dueño, socio de los Atala, Roberto David Castillo Mejía, capturado el viernes pasado por la ATIC y acusado en el título de autor intelectual del asesinato de la líder ambientalista Berta Isabel Cáceres, luego lo traspasa a Banco Lafice y Banco Ficosa. Pero esto no queda ahí. Veamos la fecha en la que se hace la nota de la petición de Ficosa en quedarse con la Comisión Nacional de Banco y Seguro. Ojo con esto. Viene Ficosa y como sabe que no pudieron comprar al equipo de investigación del Perro Amarillo, piden que la Comisión Nacional de Banco y Seguro, a quien se le han enviado y no han dado respuesta de cientos de notas, y ojo con esto, con personas que ni siquiera estaban vinculadas en el equipo de investigación del Perro Amarillo, se entabló una anónima comisión en la que investigadores de organizaciones de renombre que hoy voy a develar,
le dijeron a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, se está incrementando la deuda, y en ello quiero resaltar el trabajo de colaboración que nos hizo Raf Flores, economista que muriese el año pasado. Y la Comisión Nacional de Banca y Seguro, cuando le estamos preguntando incisivamente cómo una empresa de los extraditados, de los cachiros, pasó a ser dueño de Banco Ficosa y de la FICE. Entonces viene Banco Ficosa e introduce un decreto ejecutivo para que se haga ley, donde se solicita el fideicomiso para la construcción de un edificio, pero con ello lleva el dolo de quitarle la administración a lo poquito público que quedaba. Y ahí es donde emprenden los Atala un odio visceral, al igual que el de Guillermo Hueso contra el equipo de investigación del Perro Amarillo. Vamos a ver la fecha para que ustedes vean que hoy se pretende llevar al reduccionismo por parte del ONGismo investigaciones estructurales del pueblo, pagadas por el pueblo. Y por eso era la intención de desmotivar a las personas para que continuaran apoyando un proyecto de investigación que no se ligó a la cooperación internacional, al ONGismo de USAID, de AID, que tienen una intención de hacer colapsar el sector político, pero hacer prevalecer el barco de la impunidad de los banqueros. Aquí está el fideicomiso que el equipo de investigación del Perro Amarillo alerta a la población porque Ficosa pretende quedarse con la administración, y ya lo tiene, de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Convocan un día antes a ese fideicomiso, lo cual significa que el día siguiente se va a aprobar. Entonces Ficosa, que está ligado al lavado de activos, al crimen organizado internacional con TX y que involucra a funcionarios que sí dimos los nombres en el Perro Amarillo: David Chávez Madison, Juan Diego Zelaya, Tito Narrias, Fura Sabla, Toño Rivera Callejas. Y le digo a esa banda de criminales de los papiros, ahí está el fideicomiso, que se le otorga la construcción y además la administración de documentación que está en el poder del pueblo, porque la información es del pueblo. Se le envía nuevamente una nota, y ¿cómo es posible que va a pasar a un fideicomiso? La Comisión Nacional de Banca y Seguro, que es un árbitro que debe ser imparcial por los vejámenes de esta estructura criminal dictatorial de los bancos. Porque en la cronología de los hechos, Banco Ficosa, ojo con esto, inscribe, y vamos a ver la fecha, que aunque le duela a USAID, a los ONGistas, sobre algo que lo que hay en Honduras es impunidad. No son elementos que falten para decir que Juan Orlando Hernández debe estar preso. Por eso eliminaron a Fernando Suárez. Aquí en este programa dijo el señor Omar Mengíbar, abogado del señor Fernando Suárez: está toda la documentación para que Juan Orlando esté preso, pero Etelderas, el Congreso Nacional y la banca son la dictadura de este país. Y por eso le han querido evitar al pueblo que llegue. Y este año va a llegar el pueblo sin un peso de la banca. Y por eso le tenían miedo al papel en blanco, pero ya como tiene suscrito ya, tiene un partido en el que también entre los puntos de alegato fue si vamos a cambiar al señor del Tribunal Superior de Cuentas, y sin ningún empacho nos dijeron que sí, porque ahí tiene que estar mientras se modifica y se le vuelve a entregar el monopolio de investigación penal, porque en ese decreto que insertan, ese injerto que hacen ahí, dice que durante todos esos 7 años no se les va a tocar.
¿Y cuántos años le faltan? Y de gabela le ponen el Código Penal de la empresa TX, la apoderada legal en la escritura pública, es Doris Imelda. La defensora de Roberto David Castillo es Doris Imelda. La que le paga es Banco Ficosa y BAC. Y esos banqueros que, como hemos colocado en los audios, dice, vos, ¿cómo está? Además, hijo de puta del fiscal. No existe el fiscal. Pero no puede hacer nada el fiscal, hijo de puta, ¿no? ¿Oh? Vamos con Doris Imelda y con algo que nos va a interesar en plantear sobre los hallazgos principales de... Hijo de puta, estaba... Ficosa TX, de la cuenta número 01-101-3919-23. Vamos a tomar que la señora, yo pensé que no era vulgar. No era vulgar la señora, ¿cómo se llama? Rebeca. No, se llama la mujer de Ricardo Álvarez. ¿Cómo se llama la mujer de Ricardo Álvarez? A ver si nos ayuda el público. Se llama Rebeca, no, Lucrecia. Lo que usted va a ver en pantalla de Lucreci y Richie Valen, quien una vez dijo, cuidadito, hablan de corrupción de Richie Valen porque no tengo un acto de corrupción. Con la mujer fueron los que iniciaron esto. También vamos a poner la fecha para que vean ustedes. Vamos a ver a Lucri. Claro, por eso se ponen unos gajos de perlas, diamantes, de sangre. Lucrecia, y donde la mire usted, Lucrecia. O sea que Richie Valen por eso anda haciendo ajas limpias. Lucrecia comenzó con esta banda delincuencial y Richie Valen, que trabajó con Banco Ficosa. Es decir, que cuando se da en la gestación de todas estas empresas, donde llega Jacobo Nicolás Atala, mete a Pepe Lobo, mete a todo, son los banqueros que meten a los funcionarios, porque el plan está diseñado para 40, 50 años. Matar indios, matarlos de hambre, sin salud y sin nada. Y nos interesa que estas ratas devuelvan el dinero que lo vamos a recuperar. Esa señora que está allí también forma parte de esta banda de delincuentes. Ahora, pero ¿por qué esta señora de Lucrecia, la mujer de Richie Valen, está como la que constituye la empresa de Banco Ficosa cuando era empleado Richie Valen? Vamos al documento. No olvide a Lucrecia, porque el otro desvergonzado, esa otra rata criminal, negoció su impunidad para que Juan Orlando Hernández continuara colocando incluso de la farándula como candidatos a la diputación. Esa rata criminal de Ricardo Álvarez fue quien comenzó cuando hipotecaron la capital. Ricardo Álvarez y Lucrecia Mejía de Álvarez. Y vamos a ver cómo el conglomerado criminal de lavado de activos resuelve favorablemente, no contra los Atala, sino que contra el señor Ricardo Álvarez y Lucrecita. Licenciado Abdiel Antonio Fuentes, Banco Ficosa, calle 50, Convial Israel, frente a Nichols Coffee, Ciudad de Panamá, Neplum Internacional INC. Estimado Fuentes, la escritura pública 33469 del 9 de diciembre del 2016, notaria pública quinta del Circuito de Panamá, mediante la cual protocoliza el poder especial de la sociedad a favor del señor Ricardo Antonio Álvarez Arias. El 9 de diciembre del 2016, notaria pública quinta del Circuito de Panamá, mediante la cual se protocoliza el poder general de la sociedad a favor del señor Juan Carlos Álvarez Arias.
hermano de Richie. Atentamente, Cordero Galindo Lee Tris, Panamá. Ese bufete, ¿y qué pasó con TX, bufete? Ahora, ahí llega a entregársele al señor Ricardo Álvarez la potestad para aperturar, y está hablando en nombre de Ficosa. Le responden a Ficosa a través de su empleado Ricardo Álvarez y resuelven a favor de los amigos de Rial y de Lucrecia. Nos dice aquí el público que se construye la investigación con la población, que es hermana de la hermana de la esposa de Toño, Lucrecia, son concuños, hijo de puta. Pero vamos a ver a Ricardo cuando le hablamos de aquí, que dijo, y ahí vamos a ver, porque es el mismo actor en TX. Y ahí es donde le decimos al señor Camilo Alejandro Atala, renuncia a ese banco. Entréguele el dinero a la población, no le paguen a Ficosa. La gente que le debe a la banca hondureña no debe pagar, no debe seguir siendo víctima. Y eso lo podemos defender con todas las pruebas obtenidas en una investigación de años. Y nos facultamos para decirle a la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que es conducida por la delincuenta Etel Deras Enamorado, que cuando le dijimos que era un problema sistémico, el lavado de activos por los que fue imputado el señor Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, que sigue negociando impunidad y por eso no le dio ni una tarascada al narcotraficante de Juan Orlando Hernández Alvarado. En 1998-2000, el gerente general de la arrendadora de Grupo Financiero Ficosa era el señor Ricardo Álvarez, quien en ese entonces, del 94 al 98, fungía como regidor municipal del Distrito Central. Y de ahí, en el 2002-2006, ministro con secretaría, como secretario privado de la Presidencia de la República. 2006-2010, alcalde municipal. 2010, 2012, 2014. ¿Y de quién es ese funcionario? De Ficosa. ¿Y quién hace la introducción de TX? Ahora, hay otro gerentío que fue el que nos intentó sobornar y que fue al que le dijimos a la señora Maribel Espinosa que le preguntara por qué nos quería dar $900,000, el señor Ernesto Carrasco, que es el gerente financiero de Ficosa ahora. Y vamos a ver la escritura pública de TX, que es la empresa en la que lava activos Jorge Canaguati y Camilo Alejandro Atala, y que se le van a incautar las sumas multimillonarias de los sacrosantos impuestos del pueblo, utilizados en Panamá para campañas. Utilizados sistemas abiertos para saquear el Seguro Social y amigos del Real. No sé si se acuerdan de los cheques del Seguro Social. Vamos a escuchar a Ricardo Álvarez, que dice cómo salió el señor Tito Afura, cómo salió Juan Orlando Hernández, cómo sale Valdías, cómo sale David Chávez Madison. Yo quiero detenerme aquí. Si el pueblo no toma el poder, si el pueblo no toma el poder, esto seguirá siendo un relato a diario. Pero como ya el pueblo, quien tiene materializada una alianza programática en el que incluye todos estos documentos para que no quede impune ningún daño ocasionado por la banca. Y ese es el dolor. Ese es el dolor de los corruptores. Ese es el dolor. Y no le están haciendo un favor. Ojo con esto, el pueblo hondureño. Por eso se quiso desacreditar al equipo de investigación del Perro Amarillo. Recordemos cuando Richie fue encontrado como lavador de activos, y le llamamos de aquí,
Y nos contestó solo un ratito y dijo, no, yo sé que eso de investigaciones. Y pasó esos 303 actos, que son anomalías de 303 millones, que solo quedaron en 4 aspectos administrativos, derogándole una cantidad de delitos, como cuando le... Y no fue a la cárcel, los pagó con pisto. Y el desvío de esos 303 millones, ¿para dónde van? Los Panama Papers. Do you remember, Richie? Porque para mí el 2014 fue duro. Uno, no puedo nombrar gente. 2, empiezan a darme duro con el tema del seguro social. Duro con el tema del seguro social. Que Ricardo es el que era el amigo de Mario Zelaya. ¿Y saben qué? En las buenas y en las malas, uno debe de reconocer las amistades. Siempre. Y eso no lo voy a dejar de negar. ¿Que estoy de acuerdo con lo que hizo? No. Pero uno debe reconocer en las malas y en las buenas sus amistades. ¿Que me decepcionó? Claro. Pero esos son sus actos. Esas son sus responsabilidades. Pero se encargaron de decir que Ricardo Álvarez y Ricardo Álvarez y Ricardo Álvarez. He dicho, en cualquier plaza, en el lugar que sea, ¿quién tiene una tan sola prueba de algún acto de corrupción de Ricardo Álvarez? Ninguno. ¿Quién tiene una tan sola prueba de algún acto de corrupción de Ricardo Álvarez? Ninguno. ¿Quién tiene una tan sola prueba de algún acto de corrupción de Ricardo Álvarez? Ninguno. Ninguno. Lo que pasa, y óigame bien, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la verdad y de la luz. Aquí en Choluteca, les digo una cosa, párense de frente con los que tienen bien puestos y reten a cualquiera que me señale que no hay absolutamente nada en contra de Ricardo Álvarez y no lo va a ver. Y no lo va a ver. Esos son los que nos tienen miedo. Esos son los que quieren destruirnos a nosotros. Vamos a estar acostumbrados a que nos ataquen. Estos malos hijos de las tinieblas son más astutos. Pero yo me paro de frente. Algunos decían, no, Ricardo no sale, porque se lo van a llevar de encuentro si sale. Miren cuántos están presos. Miren cuántos están acusados. Miren a cuántos les han presentado pruebas. Miren a cuántos se están llevando para Estados Unidos. Miren cuántos están en casa por cárceles, etcétera, etcétera. Y a mí no me han presentado absolutamente nada porque no hay nada. Vas a llevar fuego, desgraciado. Componente, perro. Se da la palabra, basura. Que para demostrar, porque TX, que es el grueso del lavado de activos del paraíso fiscal, que no lo quieren mencionar, cierra un vídeo. El hecho es que supuestamente el banco tenía una relación comercial con los Rivera Maradiaga o tenía una relación comercial bancaria con personas que eran solicitadas en extradición con los Estados Unidos. Pues déjenme decirles que el 98% del sistema bancario tuvo una relación directa o indirecta con productos bancarios con las personas que están extraditadas. Que el 98% del sistema bancario tuvo una relación directa o indirecta con productos bancarios con las personas que están extraditadas. Que el 98% del sistema bancario tuvo una relación directa o indirecta con productos bancarios con las personas que están extraditadas. Y si esa sentencia se aplica a los demás bancos, entonces nos vamos a quedar sin sistema bancario. El tema de este conglomerado internacional de abogados es como el Grupo Colibrí en Honduras. Como que usted vea esa firma de abogados donde el dueño son los banqueros, pero ponen a todos los abogados ahí. Grupo y asociado Castro, Grupo y asociado Melara, que es el apoderado legal del Partido Salvador de Honduras, y Jorge Berganza, que es el apoderado legal de Ficosa y es el defensor del caso de Roselena y todos los casos emblemáticos. Es el apoderado legal también del PSH.
Digo esto porque es que al pueblo hay que hablarle con la verdad. La dictadura de este país son los bancos y los medios de comunicación y las hidroeléctricas que tienen como negocio y la minería que tienen como negocio, que hacen escupir sangre al pobre y que hacen paraísos fiscales para los ricos. Es así de sencillo. Y prueba de ello es que dice el señor, bueno, las transacciones fueron supuestas. No, veamos los cheques del equipo de investigación publicados desde hace años. Con la misma transacción que se hizo con el lavador de activos, que fue encontrado culpable por los cachiros, Wilfredo Cerrato, y el enamorado de Eras, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, avalaron los proyectos de los cachiros. Por favor, hombre. Si es que ya las hemos entregado hasta masticadita a Chinchilla para que opere, pero son banqueros y los banqueros en Honduras cometen errores. Usted y yo cometemos crímenes. Porque se estratificó como en la era medieval. Por eso es que ese hijo de puta del cardenal, cuando mencione un banquero, yo me voy a poner de rodillas ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Si fueron diseñados para alienar, para enajenar. Escuchó a Marlon Duarte, el apoderado legal de Yanni Rosen. Y la HCH así quitó el cono. Eso ya lo hemos repetido aquí centenares de veces. Pero hoy cobra vigencia. Porque Estados Unidos, en una mala leche, como dirían los españoles, ¿qué cara tienen estos tíos, hombre? Sobre los que ya, y una raya más para estos hijos de puta, ¿qué pues? No, Jacobo Nicolás Atala. Van país y ya vamos a poner la relación de la lámina que les mostraremos hoy, construida por el equipo de producción del Perro Amarillo. De Leonel Rivera Maradiaga en todos los bancos. No hizo una transacción. Decenas de transacciones. Solo en Ficosa y Atlántida, cuenta de cheques en dólares. Yo le pregunto al público, pues, ¿cómo es que si el cartel de los cachiros puede abrir una cuenta en dólares, ¿por qué a un candidato presidencial no le pueden dar la oportunidad? Mire que tenemos que llevar hasta la partida de nacimiento de la bisabuela. Mire cómo están. Todo eso están ahí en los bancos. ¿Y qué le interesa a los gringos? La plata. ¿Y qué le interesa a los gringos? Quedarse con el testimonio de los narcos, la droga y el dinero. Eso es. Y en los paraísos fiscales, ¿qué les conviene? Meter presos funcionarios, como en el caso de Obederec. Pero ¿y la banca? Incautarle los dineros. ¿Dónde quedó el dinero de Continental? Con los gringos. ¿Dónde ha quedado el dinero y va a quedar el dinero de Axel López, que va a empezar a colaborar con la justicia federal? Con los gringos. ¿Dónde quedó el dinero de los carteles del norte del Valle, del cartel de los Hernández? Con los gringos. Entonces viven de la corrupción. Viven de encontrar lavadores de activos y lo permiten. Y luego solo agarran la superintendencia de la banca de los diferentes países, filtran información y ya después dicen, bueno, aquí están los culpables. Meten 4, 20, 30 cerotes presos y los banqueros siguen funcionando. Como dijo el señor Duarte, el 98% participó, sí. Entonces viene y nos dice la Comisión Nacional de Banca y Seguro cuando nos acusa, pero es que va a ser corrida financiera, pero no la estamos provocando nosotros con la investigación. La está provocando Guillermo Hueso con el lavado de activos, Camilo Alejandro Atala, Jacobo Nicolás Atala, y le digo yo al Congreso, pues, aquí está el contrato de TX, de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Kilton Harold Brewer. Aquí está el contrato. Es la misma modalidad. En ese contrato donde todos los impuestos a nivel nacional fueron a caer a manos de Camilo Atala y de Jorge Ganaguati, estos delincuentes que gozan de la impunidad. Y yo le pregunto, ahí está el contrato. Banco Financiera Comercial Hondureña Ficosa, Javier Eduardo Atala Farag, representando en el acto como hondureño mayor de edad y casado, licenciado en Administración de Empresas, portador de la tarjeta de identidad. Apúntele la tarjeta de identidad a Javier Eduardo Atala, ladrón. Está relacionado en el tema de Prodersa, está relacionado en el tema del seguro. Es como el comodín, ese es como
Ese es como el ladrón habilidoso, es el Messi de los Ficosa, porque el otro es como Tolón Tontón, el Camilo Atala y Pedro Atala, no digamos. Ese solo fumando apagado o fumando, ese no sabe nada. Banco Financiera Ficosa, la empresa Juan Carlos Alvarado Delgado, mayor de edad, soltero, licenciado en Administración de Empresas, ciudadano español, portador de pasaporte español AAA, 630234, quien actúa en su condición personal y como representante de la sociedad Corporación TX Honduras, quien en lo sucesivo se denominará la empresa, así se va a llamar, que en su conjunto las partes se han convenido celebrar y en efecto de celebrar un contrato de prestaciones de servicios profesionales, contrato fiduciario suscrito en la Municipalidad de Tegucigalpa en febrero 28 del 2011, se le ha otorgado la administración de recaudación de los impuestos y tasas municipales que corresponden a la Municipalidad de Tegucigalpa. El fideicomitente autoriza al fiduciario a contratar con su cargo al fideicomiso los servicios de intermediación, administración, consultoría y asesoría de la empresa subcontratada, Corporación TX Honduras, para mejorar el desempeño de su cargo, para lo cual el fiduciario suscribirá un contrato privado con la empresa subcontratada en Corporación TX Honduras S.A. Segundo, objeto del contrato. El objeto de este contrato es la prestación por parte de la empresa, así como se llamaba ya el crimen organizado, de servicios profesionales, asesoría, administración y gestión, cobro, tendientes a aumentar los ingresos municipales. Ojo con esto. La empresa es constituida por el mismo fiduciario. O sea, Banco Ficosa le dan el fideicomiso y les dice, miren, para que me refuercen mentalmente, voy a poner dentro de este contrato una empresa que se va a encargar de asesorarme administrativamente. Oiga eso, pues. Le preguntamos a nuestro experto en fideicomisos, el señor Delmer Argueta, que una vez en este programa humilló a la señora Mayra Fal, y no, miren, ¿cómo va a contratar si es que el contrato es con el banco? El banco tiene que tener los servicios que está vendiendo, tiene que ser experto, pues. Entonces contrata a una empresa española que el testaferro es de Camilo Atala y de Jorge Ganahuati. Y ahí está la escritura pública. Y vamos a leer esta parte que es interesante, porque la Comisión Nacional de Banca y Seguros está queriendo evitar el crimen de TX. Pagará a la empresa por concepto de honorarios profesionales por los servicios prestados y con cargo fiduciario suscritos entre la municipalidad y la empresa, una cantidad mensual equivalente al 20% sobre el incremento de la recaudación efectivamente ingresada a la municipalidad a través del fiduciario. Escuche bien, escuche bien. Ahora vámonos a que todas las municipalidades están metidas ahí, pero vámonos al caso Panamá, que con esa modalidad TX, en esa misma firma u otras firmas que están diseñadas para esto, la familia Tala, que solo está repitiendo el patrón que ha utilizado para matarle a usted el futuro de más de 7 millones de hondureños y hondureñas, porque el otro millón está fuera de Honduras y también lo matan cuando viene y manda las remesas, y otro millón que tienen de activistas y que tienen de funcionarios para que todos los años estén generando continuidad desde el golpe de Estado, que es el millón de votos que ellos dicen que es inamovible. Y ahí es de acuerdo el sapo es la pedrada. Hay activistas de 100 lempiras, de 200, hay activistas de 1 millón, hay activistas que les dan empresas para que cobren su lavado de activos, como lo estamos demostrando, y vámonos a este concierto para delinquir, pero sin Ministerio Público esto no va a ocurrir nada, que eso fue el hartazgo a la que llegó la gente y nos dijo, bueno, incidamos para cambiar la realidad de este país. Pongamos la lámina.
de Panamá, la que devela el entramado que hoy le decimos a los banqueros, ¿cuándo van a sacar un comunicado? Aquí la señora o el señor Tito Narrias Fura, que viene, hay que resaltar esto, en ese mismo ciclo de años, 2005, 2006, 2007, se hicieron todas las creaciones de estas empresas que relacionan a banqueros, a empresarios ligados al lavado de activos y que secuestraron el país y que ya anunciaban un golpe de Estado en los diferentes paraísos fiscales. Narrias Fura, con el mismo comportamiento que se hizo con el señor Ricardo Álvarez y la señora mujer de él y el hermano, de que hacen una empresa y a los 20 días después abren la empresa en el país que corresponde. En los involucrados, Juan Carlos Atala, Victoria Fara, Camilo Alejandro Atala, y en el caso más relevante para evidenciar que no hay funcionarios públicos y que no hay voluntad soberana que se iba a respetar y por lo cual negaron las garantías. Ahora bien, vamos a pasar con Whitney para que nos explique en relación a este hecho que se vincula con hallazgo, ojo con esto, que ya tiene en su poder el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Banco y Seguro, que se le entregó a Ficosa y a BAC. Eso hay que resaltarlo. Y aún así siguen operando con el crimen organizado. Bueno, en este caso de que vamos a tratar acerca de que ha salido el caso del bufete Alcogal, que este bufete es el encargado por su, como se deletrea, alemán Cordero Galindo y Lee, que es un consorcio de un bufete muy reconocido en Panamá, que ha llevado casos de presidentes, casos de funcionarios públicos y banqueros en sí. Pues este bufete ha sido el encargado de llevar los temas legales de BAC Internacional, del BESIE, de Banco Ficosa, bancos que realmente tienen que ver con Honduras y que están vinculados directamente con la corrupción y el lavado de activos. Pero en este caso en esencial, por el que se ha estado en este fin de semana involucrando el caso de Alcogal, es que este bufete ha ayudado a más de 135 o alrededor de ese número de empresas para lavar activos a nivel mundial, y entre ellas han habido personas vinculadas, como se ha mencionado Milton, el caso de Narrias Fura, de Ricardo Álvarez. Sin embargo, lo que nos ha traído ese tema a resaltar hoy es el tema de la vinculación que tienen que ver estas personas, tanto Narrias Fura como Ricardo Álvarez, con Banco Ficosa, recordando el tema que hemos venido evidenciando en el transcurso del programa, que ha tenido que ver con TX, la misma modalidad donde se crean empresas y a través de esas empresas se van haciendo o repartiendo entre unas y otras, o sea, haciendo una empresa, después crean a los 6 meses otra empresa para que puedan vender sus acciones. Al finalizar van haciendo una constitución de alrededor de 3 o 4 empresas donde se van trasladando el dinero, y así de esta forma van haciendo como un lavado de activos en general. Pero en esencial, en el 2006, Ficosa pide al bufete panameño Alcogal la constitución de Carlán Overseas, que esta empresa se encargó de hacer una constitución donde en ese momento los accionistas eran Edgardo Eloy Díaz, María Vallarino y Fernando Gil. Sin embargo, un año después, ellos vienen y le venden el 99.9 de las acciones a Narrias Fura Sablat, quien es el candidato por el Partido Nacional a la presidencia de la República. Y después de ese 2007, cuando se le venden las acciones a Narrias Fura, pasa un tiempo, alrededor de unos meses, cuando viene Tito Asfura y vende sus acciones a otra empresa que también le corresponde adentro del mismo consorcio de Banco Ficosa. En este caso corresponde a Hollister International, y esta misma empresa meses después se la vuelve a vender a otra empresa que actualmente es la que está operando, que
que es AF International, que esa empresa tiene como propiedad a Camilo Atala, Javier Atala, Juan Carlos Atala y Victoria Fara. En sí podríamos decir que es una empresa que está en Panamá constituida, pero que tiene que ver mucho con toda la familia Atala Farac. Aquí les voy a mostrar en este momento un documento donde se puede evidenciar directamente cómo el bufete dice que esta empresa le corresponden a ellos. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque esta es una de las empresas que ha estado vinculada actualmente en el tema de lavado de activos en Panamá y que ha salido a la luz pública en este fin de semana a través del caso Pandora Paper. Sin embargo, han salido estas empresas, Milton, pero así como nosotros lo denunciamos en el transcurso del programa, no ha sido comúnmente que han señalado a los bancos. Sin embargo, solo han señalado a los funcionarios públicos, a los políticos, pero han dejado de lado a la banca, que es los que al final financian y que hacen para que esas personas puedan tener a través de empresas cuentas bancarias en dólares, en paraísos fiscales, y que han ayudado a todas esas personas a lavar los activos, ¿verdad? Que el dinero que no pueden evidenciar acá porque ya tienen demasiadas cuentas, tienen demasiadas empresas, sin embargo se van al extranjero y Panamá es uno de los lugares donde son la familia Atala, donde ha podido hacer su lavado de activos. No es la primera vez que en este caso nosotros hemos denunciado a la familia Atala, que en este caso al consorcio de Banco Ficosa. No es la primera vez, ya la hemos denunciado también en el caso también de Panama Paper, estuvieron involucrados y con esto podemos evidenciar más que todo que la vinculación de Ficosa con estas personas que tienen que ver, Nasri Asfura Sablat y también Ricardo Álvarez. Es importante señalar que este bufete de abogados sigue llevando muchas cuentas. Pero también empresas que tienen que ver, que en este caso con Banco Ficosa. Aquí les estoy poniendo ahorita en pantalla, están viendo algunas empresas que les corresponden a Banco Ficosa. Solo vamos a mostrar algunas, que en este caso ahí podemos ver la que está a nombre de Porfirio Lobo Sosa. Son empresas que se crean y que fueron solicitadas por Banco Ficosa o por funcionarios de alto calibre como Ernesto Carrasco y otras personas como José Alvarado, que también tienen que ver muy directamente con el personal ejecutivo de Banco Ficosa y que han abierto todas estas cuentas que están manejadas o representadas en Panamá por este bufete, que en este caso también tienen que ver con Inmobiliaria Las Marías, que tiene mucho que ver con BAC Honduras y en sí con otras empresas. Son muchas empresas, y lo que nos ha sorprendido también es la magnitud de un nudo de corrupción, que realmente poder decir cuál es la primera empresa que se crea, pues es sorprendente cuántas empresas con las que cuentan en el extranjero el Banco Ficosa, y que a través de esas empresas pues se lavan activos para cosas que no pueden lograr hacer acá porque ya están demasiado en el ojo, ¿verdad?, de los señalamientos que puede hacer este equipo, o también de evadir la justicia, pues han buscado ya otros mecanismos de lavar activos a través de empresas offshore en Panamá. Ok, tal como lo relaciona Whitney, yo quiero colocar, para que usted entre a la página del perroamarillo.news, cómo le delega Ernesto Carrasco en el bufete Chong Won. Lo vamos a volver a poner, ya lo tenemos ahí en pantalla, para que la señora Doris Imelda Madrid Cerón sea la encargada contra todos los pleitos que se le vengan a Banco Ficosa. Acordémonos, y vamos a poner en un resumen elaborado por el equipo de investigación del Perro Amarillo, cuáles son los casos que lleva la señora Doris Imelda. Doris Imelda Madrid Cerón, que antes fungía como
la comisionada del Instituto al Acceso a la Información Pública y que toda esa información le sirve para negociar, para transar, y que ahora es la asesora del Congreso Nacional, la creadora del Código Penal de la Impunidad y la defensora de los casos emblemáticos de los corruptores en el país. Por eso es que usted hoy va a entender por qué nos atacaron, por qué saben que el vidrio en el zapato no es el perro amarillo, es el pueblo hondureño. Que el pueblo hondureño ya quiere sacar a los banqueros. Veamos 3 cápsulas para resumir este programa en torno a determinar cómo Banco Atlántida sacó a sus sicarios del micrófono cuando colocamos aquí que Virgilio Padilla planteó que él defendía a los bancos, que es como lo están haciendo ahorita en salvar los bancos. Doris Imelda también salió a defender a los dueños de los bancos que se visten de empresarios en diferentes ramas empresariales para lavar activos. En el caso de Astrofarma, por ejemplo, en el caso de Chongwon, en el caso de Banco Ficosa y Prodersa, en el caso de Banco Ficosa y DESA junto a BAC. ¿Por qué los banqueros a los que se le está poniendo en el banquillo eran 2 personas de las cuales fuimos satanizadas? Y que yo quiero aclarar esto, que yo nunca toqué, ni siquiera supe cómo estaba manejando los recursos para la ejecución en el kilómetro 86. Yo estaba dedicado en el trabajo de Castaños de Choloma. Sin embargo, soy el director del proyecto, que es lo que yo le digo a los banqueros. ¿Cómo es que los banqueros después quieren deducirle responsabilidad a sus empleados? Todo esto va a terminar en Ricardo Álvarez. No, el director tiene responsabilidad de tener la supervisión de lo que está ocurriendo en el proyecto que está dirigiendo. Por eso aquí nunca salió Whitney ni salió otra persona a hablar en relación a lo que injustamente se nos estaba queriendo achacar para desviar la atención. Ojo con esto. Doris Imelda crea el Código Penal de la Impunidad. ¿A quién favorece? Veamos los casos que lleva Doris Imelda. Corre el video. Comparezco aquí a los tribunales representando a los hermanos Chongwon, don Fermín, doña Laura, María Luisa y Rosalinda, para que pueda comparecer en toda la secuencia del juicio, en todo el procedimiento ordinario, a fin de que se le respete la inocencia con que ha nacido don William Chongwon. A los hermanos Gutiérrez, Lena Karin, Ginette y Julio César Gutiérrez Arévalo. Estamos representándolos ya en esta ocasión. Ellos están imputados por supuestos 3 delitos, Lena y Ginette como cómplice y Julio César como autor, a título de autor tanto de los delitos de salud, de daño a la salud pública, falsificación de documentos y uso de documentos públicos. Todos tenemos ya días de estarnos preparando definitivamente para esta defensa y es parte pues de todo el equipo de abogados defender y ratificar la inocencia de nuestros representados, ya que un distribuidor de medicamentos no es igual que el fabricante. Así que esa es la línea que llevamos de defensa y ratificar la inocencia de nuestros defendidos. Usted me ha pedido un espacio en Frente a Frente hoy. El Ministerio Público cree que el ingeniero eléctrico David Castillo es autor intelectual en la muerte de la líder ambientalista Berta Cáceres. Y a partir de esa pregunta, yo quiero escuchar la opinión de Doris Imelda Madrid. Lo más grave del ente persecutor de la acción pública es tener a personas en prisión con presunción y con alteración de un peritaje. El nuevo Código Penal es necesario totalmente en el país y se ha dicho en todos los estratos que es un Código Penal que favorece el tema de la corrupción, que favorece, que también favorece a la impunidad. Yo digo que no. Y lo digo con toda la certeza, el nuevo Código Penal, que ya es ley de la República y que entra ya en vigencia el 25 de junio de este año.
Entonces viene Doris Imelda y defiende a todos estos grupos financieros. Los medios de comunicación comenzaron con una espada de doble filo a querer cortarle la credibilidad, y esto no se puede cortar, la credibilidad, la ética no se puede cortar. Y vamos a ver dos medios de comunicación que impulsaron esta coalición criminal del ensangrentado micrófono para defender a corruptores. Uno de los aspectos que consolidan los bancos son periodistas, abogados, y que luego los hacen incluso hasta políticos. Ok, vamos a comenzar con uno de los espacios de Banco Atlántida y su empresa para atacar al perro amarillo, que después lo que querían borrar era que el abogado dijo que él defendía a los bancos. Y por eso es que terminó con Berganza, con Óscar Melara, y algo que voy a resaltar aquí. Si usted ve el panel de abogados que presenta Doris Imelda y dice, aquí estamos con la defensa, Félix Ávila, Jaime Vanegas. Yo le pregunto a todos los universitarios, estudiantes de la carrera de Derecho, que les dan clases estos profesores, ¿quién metió el Código Penal? Los mismos que defienden corruptores. Pero entender ese momento no es solo revisar el pasado, es analizar cómo esas decisiones siguen influyendo en la política, la economía y la confianza ciudadana hoy. La salida de la MAC-CIH no cerró el debate. Al contrario, abrió nuevas preguntas sobre transparencia, institucionalidad y el papel de la ciudadanía en exigir rendición de cuentas. Figuras políticas, administraciones municipales y sectores financieros continúan siendo parte de la discusión pública, y el reto sigue siendo el mismo: fortalecer instituciones y garantizar que la lucha contra la corrupción no dependa de coyunturas, sino de sistemas sólidos. Porque más allá de nombres, partidos o coyunturas, lo que está en juego es la credibilidad del país y el futuro democrático de Honduras. Si este análisis te aporta contexto, suscríbete, comparte el video y deja tu opinión en comentarios. El debate informado es parte esencial de cualquier democracia.